¿Se oye? No sé si se oye. Sí, vale. Bueno, vamos a dar comienzo porque lo que intentamos aquí es ajustarnos mucho al tiempo porque son muchos los ponentes y hay que ir como muy exactos. Bueno, lo primero de todo, soy Pilar Lahuerta, represento aquí a Red Madre Aragón y lo primero de todo que os voy a dar la bienvenida por haber estado aquí ahora con nosotros en este día tan bonito en el que vamos a poder tratar un tema que es necesario llegar a tener aquí en Aragón, como son los cuidados paliativos perinatales. Para los que no nos conocen todavía, una breve explicación de qué es Red Madre. Y Red Madre, bueno, pues somos una red de asociaciones de voluntarios que estamos pues coordinados o que estamos integrados en una fundación Red Madre que nos acompaña también, y tenemos como dos objetivos principales. El primero es el acompañar, ayudar a cualquier mujer, ¿no?, que ante un embarazo imprevisto pues tenga esa dificultad para poder terminar con él, un embarazo que le está suponiendo pues un problema. Ahí va a estar Red Madre pues apoyándola en cualquiera de las circunstancias, se le va a intentar ir resolviendo. El otro objetivo que tenemos en Red Madre, que es igual de importante, es trabajar y poner en valor lo que es la maternidad en la defensa del no nacido, porque para nosotros es vital que si ayudamos a esta mujer, que no ha nacido todavía, pues puede llegar a nacer. Y este es el motivo principal por el que Red Madre se organizó ya hace, creo que va a ser 17 años que está en España, 15 va a hacer aquí en Aragón. Aragón tenemos dos asociaciones, Red Madre Zaragoza, tenemos también a su presidenta que se encarga de lo que es la asistencia, apoyo directo a estas mujeres, y Red Madre Aragón, pues que somos un poquito englobando, difundiendo, ampliando por otros lugares lo que es la asociación, creando otras, pues en Teruel, en Jaca, vamos abriendo delegaciones o asociaciones donde hagan falta. También hay que decir que, bueno, pues que el no nacido hay que considerarlo no solo como un bien personal, sino como un bien social que aporta a la sociedad. Eso es muy importante. Nos preocupa, por tanto, como decía, pues lo que es el cuidado de la vida humana, la maternidad, por supuesto, ¿no?, que es la vía para poder llegar a tener esta vida humana. Y dentro de esta línea de preocupación que tiene Red Madre, pues encaja perfectamente esta jornada de cuidados paliativos perinatales. ¿Qué es lo que queremos? Pues lo pretendemos poner en valor e impulsar pues ante la sociedad y ante todo la administración pública, importantísimo que nos apoye en esto también. Bueno, esa es la gran labor que ya están realizando muchos profesionales sanitarios y también de la psicología y del trabajo social. Entonces, con esta jornada es lo que pretendemos, lanzarlo, y lo que ya existe en este momento aquí, que nos lo contarán también, que son unos cuidados paliativos pediátricos, conseguir que eso amplíe y se desarrolle un programa de una unidad de cuidados paliativos perinatales fundamental. Bueno, pues yo antes de dar comienzo al primer ponente, lo primero que tengo que hacer es dar las gracias pues a mucha gente que nos ha hecho posible estar aquí. En primer lugar, lógicamente, a la Fundación Ibercaja, que ahí está detrás apoyándonos siempre y bueno, pues tanto en lo que vayamos necesitando, bueno, pues la verdad que hemos encontrado siempre mucho apoyo. También al centro, bueno, a la gente que nos ha hecho posible financieramente estar aquí, pues como es el Centro Ginecológico Bolonia, el Grupo Viamed Montecanal, y voy a decirlo porque al Grupo de Teatro Monte Aragón, que muchos habéis visto ya una obra de teatro con la cual se destina esa obra de teatro para financiar esta jornada. También vamos a dar las gracias
por supuesto, al Colegio de Médicos, que está aquí presente, a la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad, que le han puesto un apellido, Natalidad, perfecto, que antes no lo tenía. Muchas gracias por estar aquí presentes. A la Universidad de Zaragoza y a la Universidad San Jorge, pues que también nos han apoyado. A todos los estudiantes que estáis por aquí hoy, alumnos que nos estáis acompañando de enfermería, medicina. No sé si está Minerva, pero esta es una estudiante de medicina que ha ganado el primer premio este año haciendo su fin de grado sobre cuidados paliativos perinatales. Le doy la enhorabuena desde aquí. Por supuesto, a todos los profesionales sanitarios que os encontréis en la sala y que estáis aquí con nosotros. Al Hospital Materno-Infantil, tenemos aquí a su directora, porque ha sido un acogimiento increíble. O sea, lo que ha hecho el hospital lo ha tomado todos los médicos sanitarios. Yo veo que se han volcado y que veo que va a ser posible el lograr esta unidad también aquí en Zaragoza, en Aragón. A los medios de comunicación, porque es que nos han seguido tanto en televisión, radio o prensa. Hoy los tenemos aquí también, Aragón Televisión, El Heraldo, etcétera, y por supuesto, a todos los voluntarios Red Madre, porque esto, sin ellos, una cosa así tampoco se puede lograr. Y, por supuesto, en último lugar, pero los más importantes y los protagonistas de esta jornada, a todos los ponentes que han venido de muchas partes de España y de Zaragoza también, para contarnos pues, este bonito y necesario tema como son los cuidados paliativos perinatales. Así que, sin más, pues si no, vamos a dar comienzo pues esta jornada. Muchas gracias. En primer lugar, voy a presentar ya al primer ponente, que nos va a dejar maravillado porque es una persona que realmente da gusto escucharle, a Jesús San Román Montero, que nos va a hablar de los fundamentos bioéticos en el comienzo de la vida humana. Voy a dar un poquito de su currículum para que sepáis un poquito quién es. Bueno, es licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, doctor por la Universidad Juan Carlos, profesor de bioética e investigación, con 9 proyectos de investigación, 45 artículos y director o tutor de 29 tesis doctorales. Premio Conde de Cartagena de la Real Academia Nacional de Medicina al mejor trabajo de investigación del área de cardiología. Profesor especial de la especialidad en Médicas y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y codirector, que os aconsejo que lo escuchéis porque es una maravilla, el programa En torno a la vida de Radio María. Todo temas de bioética, a quien le guste, ahí lo tenéis. Con ustedes presento a don Jesús San Román Montero. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. O sea, yo antes de empezar creo que es obligatorio comentaros el privilegio que es para mí estar aquí hoy con Red Madre. Yo creo que a veces hay, y lo voy a decir como lo siento, ¿no? Hay a veces estrellas en el horizonte que te suben el listón y que te dicen cuál es el camino que tienes que seguir. Y en ese sentido, Red Madre es admirable no solamente por las jornadas de hoy, ni por lo que quiere hacer, ¿no?, de las jornadas de hoy, ¿no?, sino por su visión, por su trabajo y por lo que hace día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, no podía decir que no a estar aquí porque yo creo que es un privilegio, ¿no? Bueno, voy a empezar. Esto, ahora, ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de los fundamentos bioéticos en el inicio de la vida humana, ¿no?, que es el tema que me pedían que os comentara y que me parece muy pertinente, ¿no?, porque precisamente lo que va después viene en relación a unos cuidados paliativos, ¿no?, en el sentido de los cuidados paliativos perinatales, ¿no? Perinatales, estamos hablando de cuidados paliativos, como luego sabrá y como luego se verá claramente, que entran en una etapa de nuestra vida que tenemos, desde mi punto de vista, un poquito olvidada, ¿no?, un poquito descuidada y sobre todo muy deshumanizada, que es la vida prenatal, ¿no? Es todo el momento que vivimos, toda nuestra existencia,
desde el momento en que llegamos al mundo, en el momento de la concepción, hasta que nacemos, ¿no? En ese sentido hay un mundo por descubrir y cada vez más nos vamos dando cuenta de que lo que podemos hacer como médicos, como profesionales de las ciencias de la salud, en ese campo es enorme, ¿no? No solamente los cuidados paliativos, empiezan a desarrollarse cada vez más las unidades de medicina fetal, empezamos a encontrar que tenemos muchas cosas que hacer por nuestros pacientes, empezamos a descubrir que incluso como en la especialidad de ginecología tenemos dos pacientes que tratar, ¿no? Tenemos a la madre y tenemos al niño que va creciendo y que va desarrollándose en el interior de su madre y que está sujeto pues, a los devenires de la vida, a las enfermedades como cualquier otro paciente en el adulto, ¿no? Con lo cual, me parece que es muy bonito y muy pertinente el tema y yo creo que vamos a dedicar estos primeros 20 minutos a insistir o a descubrir un poco cuáles son esos primeros momentos de nuestra realidad, ¿no? Porque es realmente bonito y realmente importante, ¿no? Cuando preparaba la charla estaba repasando algunas cosas y me venía constantemente a la cabeza una frase muy interesante, una frase muy bonita que dice: soy hombre y nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y me parecía muy oportuna y por eso quise traerla aquí. Aquí en el fondo es de una obra de Terencio en el cual pues una persona que quiere purgar por haber tratado quizá un poquito cruelmente a su hijo, pues se dedica a trabajar al campo, a tratar de purgar, y un amigo suyo va y dice: ¿qué haces, no? ¿Por qué te purgas así, no? ¿Por qué te sacrificas tanto, no? Y el otro pues no quiere contestarle, no quiere decirle nada, y al final, cuando la persona primera insiste, le dice: oye, pero ¿por qué me preguntas? ¿Por qué te interesa? Y la contestación es esa: porque me preocupas, ¿no? Porque soy hombre y porque nada de lo humano me es ajeno, ¿no? Y yo creo que los que nos dedicamos a las ciencias de la salud, esa realmente es la parte que mueve nuestra vocación, ¿no? Nuestro interés por la gente, ¿no? Nuestro interés por la persona, ¿no? Seguro que conocéis a Cecilia Sanders, ¿no? Fundadora, ¿no?, de los cuidados paliativos. Y ella lo decía, que fue primero enfermera, luego trabajadora social, luego estudió medicina para tratar de poder cambiar las cosas y poder sacar los cuidados paliativos. Y lo decía muy claramente: usted importa porque es usted, ¿no? Y efectivamente luego le seguirá importando hasta el último momento y ayudaremos, ¿no? Nosotros no solo ayudaremos a morir en paz, sino le ayudaremos a vivir hasta que muera, ¿no? Ese es como el mensaje quizá más importante de los cuidados paliativos, que quedan muy bien recogidos en la Organización Mundial de la Salud. Es decir, esto es un mandato, ¿no?, de la salud, es un mandato de la Organización Mundial de la Salud. El abordar, el tratar a nuestros pacientes, ¿no?, sean donde estén, en el momento de la vida en la que se encuentren, ¿no?, en ayudarles a controlar, a identificar de forma temprana lo que es el tratamiento que necesitan, es una exigencia, ¿no?, de la profesión, y es una exigencia, por tanto, también del sistema sanitario, que coordina y trabaja para que los médicos o los profesionales de ciencia de salud, enfermeras, trabajadores sociales, porque esto de los cuidados paliativos, como bien sabéis, es interdisciplinar, pues puedan llevarse claramente a cabo y sin ningún problema. Y si entramos en los cuidados paliativos perinatales, y este es un artículo que yo os recomendaría, que seguramente habéis leído, de la Sociedad Española de Neonatología, aquí lo dice muy claramente, ¿no?, esa forma de aproximarse, ¿no?, desde los cuidados paliativos a todas las edades, que va desde la etapa prenatal hasta la ancianidad. Esto, como digo, está en un artículo muy bonito de leer, muy interesante, de Anales de Pediatría, firmado por la Sociedad Española de Neonatología, y precisamente es donde resalta, ¿no?, importa, ¿no?, donde remarca, ¿no?, cuál es el objetivo fundamental de los cuidados paliativos, ¿no? Lo dice textualmente, ¿no?: promover la mejor calidad de la vida posible para todo feto o recién nacido con una enfermedad limitante o amenazante de la vida y para sus familias. Hacer ese acompañamiento que conoce también Red Madre y que, pues que cada vez es más necesario, quizá en la vida en este mundo, ¿no?, que vivimos, pero que muchas veces, pues a veces trasladamos al adulto mayor, ¿no? Y es muy importante también en esa enfermedad, en esa situación de la vida, pero que a veces se nos olvida que probablemente algunos de nuestros últimos instantes de la vida quizá no estén en la edad avanzada, sino que podrán estar pues cuando somos adultos más jóvenes, o cuando somos adolescentes, o cuando somos niños, cuando somos lactantes, o incluso cuando estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar un poquito después de esta pequeña introducción de por qué me parecía apasionante, ¿no?, venir a estar aquí hablando con vosotros de cuidados paliativos prenatales. Pues vamos a hablar quizá de ese momento nuestro, ¿no?, de nuestra existencia en el interior de nuestra vida. Lo vamos a hacer desde la perspectiva de los fundamentos bioéticos, ¿no?, en el origen de la vida humana, ¿no? Y quizá pues cabría la pena preguntarse, ¿no?, esto de la bioética, ¿qué es, no? Yo muchas veces soy profesor de bioética en la universidad y muchas veces le pregunto, digo, ¿qué tendrá la bioética, no?, que todo el mundo quiere contarla y nadie quiere estudiarla, ¿no? Es como que todo el mundo quiere hablar de bioética, pero no, nos formamos poco, no profundizamos poco en el campo, y es un tema, es una especialidad apasionante, una ciencia apasionante, porque es multidisciplinar, o sea, tiene aportaciones de la filosofía, de la antropología, de la biojurídica, de la medicina, etc.
Yo quizá me voy a centrar un poco en la parte que más conozco, que es el inicio, ¿no? El inicio biológico de la vida humana, sin descartar un poco, pues meternos en otros campos. Os dejaré ahí algunas sugerencias para que profundicéis un poco más por el tiempo que tenemos, que es escaso, pero yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Hay muchas definiciones de bioética, ¿no? De lo que pueden ser esos fundamentos bioéticos, ¿no? Muchas. Es normal, porque estamos hablando de valores, estamos hablando de que el ser humano obra, ¿no? Obra en el sentido de que ejecuta acciones, ¿no? Y que no podemos desvincular de esa forma de obrar una valoración moral, ¿no? Siempre estamos juzgando, ¿no? Si lo que hacemos está bien o está mal, y no podemos desvincularlo de nosotros mismos, y la biótica tiene que ver con eso. Con lo cual hay muchas formas de acercarse y muchas formas de entenderla, ¿no? A mí me gusta especialmente esta definición de una persona que muchos conocéis, que es Elena Postigo, de la Universidad San Francisco de Vitoria, que en un artículo muy bonito publicado en la web, donde habla exactamente de cuáles son los fundamentos y las bases de la biótica, la define muy bien, ¿no? Dice: la biótica es el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la vida humana. Y aquí ya sale una palabra clave, ¿no? Que es vida humana, ¿no? Vegetal o animal, ¿no? Considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, ¿no? Esa aportación tan importante que tiene la filosofía, que somos nosotros, ¿no? Que es una persona, ¿no? Que es un ser vivo y que es una persona, cómo actuamos, no cómo obramos, y cuál es la valoración de las cosas que hacemos, ¿no? Con la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras generaciones y el ecosistema, y para encontrar, y esta parte a veces se nos olvida, una posible solución clínica o elaborar una normativa jurídica adecuada. Es decir, la biótica pretende también aportar, ¿no? Aportar a todos aquellos que tienen responsabilidades de gestión, ¿no? El poder encontrar, ¿no? La mejor forma de hacer las cosas para encontrar lo que es mejor, ¿no? Para el ser humano o mejor para la persona, ¿no? Bien, en ese sentido hablamos, como digo, de persona, ¿no? De vida humana, ¿no? Y aquí entramos en un campo que radicalmente es distinto al resto de la naturaleza que conocemos, ¿no? De hecho, hay un montón de normas, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado muchos a tenerlas, pero que quiero resaltar, ¿no? Porque eso llevan, o por lo menos exploran, ¿no? O explican conceptos que llevamos muy dentro en nuestra propia naturaleza, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todos conocéis y que, bueno, pues hemos hablado mucho de ella, a veces hasta el punto de que quizá ya le hemos perdido un poquito el respeto, ¿no? que nos merece, de tanto que la conocemos y de tanto que la sabemos, dice en su primer párrafo, en el preámbulo, ¿no? Dice: considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Bueno, nos está hablando de dignidad, y nos está hablando de dignidad intrínseca, ¿no? Ese concepto de dignidad intrínseca tiene una profundidad brutal, ¿no? En el sentido de a qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos de que el ser humano tiene una dignidad que le es propia, ¿no? Nos podemos preguntar muchas cosas. ¿Es una dignidad que conseguimos? ¿Es una dignidad que alcanzamos? ¿Es una dignidad que, que alguien nos otorga? ¿O es una dignidad que nos es propia por el hecho de ser, como dice la Declaración de los Humanos, miembros de la familia humana? Porque la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO también insiste, ¿no? En el artículo 3, ¿no? Dignidad humana y derechos humanos, ¿no? Dice: se hablan de respetar plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es más, los intereses del bienestar de la persona deben tener prioridad, ¿no? Con respecto al interés exclusivo de la ciencia o de la sociedad. Es decir, todo lo que hagamos por la sociedad, todo lo que hagamos por la ciencia, y esto hablamos mucho en Radio María, en el programa En torno a la vida, todo lo que se hace se debe hacer con respeto, ¿no? A la dignidad de la persona y a esa dignidad que le es propia por pertenecer a esa familia, ¿no? Así pues, bueno, quizá como primer mensaje o primer punto podríamos hablar de lo que es esa concepción ontológica, ¿no? Y esto yo creo que es clave, porque si por el hecho de pertenecer a la familia y por el hecho de pertenecer a la familia humana, a la dignidad del ser humano, la llevamos con nuestro o es inalienable, entonces todo lo demás tiene que girar respecto a ese respeto. Si es algo que podemos conseguir, si es algo que no es propio nuestro, sino que es algo que la sociedad nos otorga, las autoridades correspondientes nos otorgan, si la dignidad es algo que nos ganamos, entonces habrá que buscar qué es lo que tenemos que hacer para conseguirlo y sobre todo qué tenemos que hacer para no perderlo, porque si lo podemos conseguir también lo podemos perder. Entonces la dignidad no es algo intrínseco a nosotros, sino es algo que alguien nos da, que alguien nos otorga, ¿no? No parece que sea así, o por lo menos según la Declaración de los Derechos Humanos y según nuestros fundamentos o lo que entendemos que es el hombre, lo que sabemos o nuestro pensamiento nos dice es que hay algo, ¿no? En el ser humano que trasciende, ¿no? Al tiempo y trasciende al espacio, ¿no? Y hay una cuestión o algunos valores que nos indican que nadie puede ser discriminado, ¿no? Que todos somos iguales, ¿no? Que nadie puede ser utilizado, nos molesta, nos agrede el sentirnos utilizados, el ser tratados como un objeto
y no como un sujeto, ¿no? Así pues, esa dignidad, como establece un poco quizá este artículo muy interesante, también os recomiendo, ¿no?, El principio de la dignidad humana, de Aparici, que está en Cuadernos de Bioética, claro, ¿no?, pues del reconocimiento de la dignidad se deriva la exigencia ética o jurídica de no instrumentalizar al ser humano, ¿no?, y de no comercializar con sus partes. Somos sujetos, no somos objetos. Conlleva la necesaria protección del derecho humano a la vida, no porque el derecho humano quizá sea el derecho más importante, pero es fundamental, ¿no? Es decir, probablemente hay gente, todos sabemos, hay gente que es capaz de entregar su vida por un ideal, ¿no?, y lo vemos como algo digno y valioso, ¿no? Pero desde luego, si la sociedad no nos permite seguir vivos, no podremos ejercitar nuestro derecho a desarrollarnos como persona. Entonces, el derecho a la vida es un derecho fundamental, ¿no?, y es un derecho que tiene que ser respetado, ¿no? Bien, pues este concepto, que es de dignidad intrínseca, quizás sea el primero, ¿no?, para entender cuál es o cuál debe ser, ¿no?, coherentemente mi visión, ¿no?, con ese momento de mi realidad, ¿no?, que es mis meses, mis semanas iniciales, ¿no?, que es el desarrollo de mis primeros minutos, de mi primera existencia en el vientre de mi madre, ¿no? Así que me puedo hacer muchas preguntas al respecto de esa etapa, ¿no? Y esa etapa es decir, bueno, ¿quién soy yo, no? ¿O qué soy, no? Porque a veces nos podemos preguntar si soy algo o soy alguien, ¿no?, en el interior. Y desde cómo contestamos esa pregunta va a ser radical mi intervención, ¿no?, o mi actitud respecto a la vida humana naciente, ¿no?, de cómo resuelva yo, y eso lo digo muchas veces a nuestros estudiantes, que es decir, aquí hay que mojarse, que es decir, hay que sentarse, hay que pensar y hay que decidir cuál va a ser mi actitud ante la vida humana naciente, ¿no?, ante esa primera etapa de la realidad antes del parto, en el que yo me voy desarrollando dentro de mi madre, ¿no? ¿Cuál es mi actitud? ¿Qué soy? ¿Soy un ser vivo? ¿Soy un ser vivo de la especie humana? ¿Soy una persona? ¿No? Preguntas que tenemos que contestar y que es necesario contestar porque de ahí van a salir muchas cuestiones. Así que en estos 10 minutos que me quedan vamos a tratar un poquito de resolver, aunque sea someramente, o por lo menos apuntar, ¿no?, algunas ideas para investigar, ¿no? Definir un ser vivo es biológicamente complicado. Es decir, es una estructura compleja, es una estructura organizada, ¿no?, es una estructura que se relaciona con el entorno, es una estructura que tiene cierta independencia, cierta autonomía y cierta unicidad, ¿no? Es decir, hay una serie de criterios que le exigimos cuando biológicamente definimos a un ser vivo y que no se lo reconocemos a otras circunstancias, aunque estén vivas, ¿no? Quiere decir, no hablamos aquí hay muchos estudiantes de medicina, ¿no?, no hablamos de organismo cuando hablamos de célula, ¿no? Quiere decir, hace falta más, hace falta un plan organizado, hace falta una potencialidad en el desarrollo, etcétera, ¿no? Podemos sacar varios criterios, ¿no? Quizá los más importantes son los que tenéis aquí en esta diapositiva, ¿no?, la novedad biológica, ¿no?, es decir, que sea algo nuevo, que sea específico de especie, que no sea algo inespecífico que no podemos clasificar o que no podemos encajar en la realidad de la naturaleza de hoy, que haya una cierta autoorganización, que haya una continuidad y que haya unicidad, ¿no? Son como quizá los 5 criterios más básicos que podemos crear o definir para entender que estamos ante un ser vivo, ¿no? Bueno, pues todos estos criterios lo tenemos desde el momento en que somos concebidos, desde el momento de la fecundación, ¿no? Nos encontramos ante una novedad biológica, ¿no?, en la que existe un genoma clarísimamente nuevo, totalmente independiente del genoma de sus padres, un número que llamamos diploide de 46 cromosomas que se genera de la fecundación de 2 gametos de 23 cromosomas y que aportan a la nueva realidad una identidad genética que no existe hasta ese momento, ¿no?, hasta el punto incluso de que ahí se dispone y está prevista ya toda la información necesaria para activar y modular su propio programa de desarrollo, ¿no? Un desarrollo continuado que tendremos y que llevaremos hasta alcanzar nuestro fenotipo de adulto y que lo único que necesita, como luego vamos a ir viendo, lo único que necesita es un entorno, un ambiente adecuado y una forma de gestionar esa información de forma adecuada y adaptada al ambiente en el que se encuentra, que en ese momento será el ambiente de nuestra vida intrauterina y que luego pasará a tener un ambiente quizá pues más exterior, pero no necesariamente más autónomo, ¿no? Todos sabemos que un niño pequeño, y todos los que hemos tenido niños pequeños, sabemos de esa dependencia también que tienen en los primeros momentos de nuestra vida o incluso cuando somos adultos. La segunda es la especificidad. Bueno, esto está muy claro, quiere decir, los avances del proyecto Genoma, los avances en cuanto a todas las técnicas que ha permitido profundizar en el campo genético, la reacción en cadena de la polimerasa, etcétera, ha ido descubriendo que el ser humano dispone de unas secuencias que son específicas de especie, ¿no? Estas secuencias conocidas como secuencias ALU son secuencias repetidas, repeticiones de varios pares de bases, de las cuales pues, muchas son exclusivas de primates, pero es que el ser humano, específicamente el Homo sapiens, tiene además unas secuencias que son propias, es un grupo de familia, un grupo familiar de las secuencias ALU, que son específicas y únicas del ser humano, hasta el punto incluso de que
que se utilizan en la medicina forense, ¿no? Para identificar el ser humano y para identificar que lo que tenemos, el ADN que tenemos, pertenece a un Homo sapiens, ¿no? Así que con toda seguridad podemos decir que estamos ante una realidad nueva, esto creo que biológicamente no lo discute nadie, ¿no? Ante una realidad nueva que pertenece a la especie humana, ¿no? Pero bueno, eso también puede ser una célula sin más de la piel, ¿no? Una célula que puede ser de cualquier parte de nuestro organismo, ¿no? La diferencia es que el cigoto tiene ya en sí mismo todo el programa que le va a permitir desarrollarse, como decimos, hacia un fenotipo adulto, ¿no? Tiene coordinación, es capaz de coordinar su desarrollo. No significa, y esto es importante entenderlo, esto no significa que lo pueda hacer por su cuenta, ¿no? No. Necesita, por supuesto, interaccionar con su madre, ¿no? Incluso esa epigenética que llamamos, es decir, esa capacidad que tiene el ambiente de modular la expresión de los genes, esa epigenética va a ser fundamental, precisamente en estos primeros momentos de nuestra existencia, en la que el diálogo entre la madre y el niño recién formado es fundamental, ¿no? Incluso hasta el punto de que, como decíamos antes, esa identidad biológica nueva obliga a generar una modulación, lo que llamamos una inmunotolerancia, ¿no? De la propia madre respecto a su hijo, ¿no? Que puede correr el peligro de reconocerlo como una célula extraña, porque no comparte su genoma, no comparte su identidad biológica, y por tanto se genera ahí un diálogo muy interesante en el cual el niño comienza todo su programa, o el ser humano comienza todo su programa de desarrollo, ¿no? Esta activación es propia del embrión en sus primeros momentos y es una de las características más peculiares de nuestra primera célula original. Es decir, ninguna otra célula tiene esa capacidad totipotente de llegar a generar un individuo completo, ¿no? A medida que avanzamos en el desarrollo embrionario, nuestras células se van especializando. Sabemos ahora mismo que hay genes que dirigen y comparten esa especialización celular, el OCT4, etcétera, un montón de genes que incluso han servido, el descubrirlos han servido incluso para que Yamanaka, investigador y descubridor de las células troncales pluripotenciales, pues haya encontrado cómo diferenciar una célula adulta hacia niveles quizá más primigenios y permitir, ¿no?, que esas células se puedan organizar en tejidos, ¿no?, en tejidos diferentes, ¿no? Pero sin embargo la totipotencia, es decir, la capacidad, no de generar diferentes estirpes, pero solo una a su dirección, sino la capacidad de generar un individuo completo, ¿no?, con todos sus organismos, con todos sus órganos y sistemas funcionando y coordinados, solo es propia de las blastómeras del embrión primigenio, es decir, el momento más inicial de nuestra existencia. Entonces, esa capacidad autoorganizativa de llegar a ser un individuo adulto, solo la tenemos desde el momento o mejor dicho, la conseguimos desde el momento de la fecundación. Bien, ya vamos teniendo 3, ¿no? Podemos seguir, ¿no? Aquí tenéis algunos datos incluso que lo confirman. Estas son publicaciones que han cambiado, yo creo, el concepto. De hecho, motivó un artículo en el Nature que se llama Tu destino desde el día 1, ¿no? Este artículo es muy interesante, yo creo que se puede leer porque no es especialmente profundo desde la perspectiva científica, pero dice textualmente, ¿no?, traduzco, ¿no?, del inglés, dice: tu mundo tomó forma en las primeras 24 horas después de la concepción, donde van a brotar la cabeza, o donde brotarán la cabeza y los pies, y de qué lado formará la espalda y cuál es el vientre, se fueron definiendo los minutos y horas posteriores de la unión del espermatozoide y el óvulo. Esto lo que quiere decir es que hoy sabemos que desde el momento de la concepción, por donde incluye el espermatozoide, incluso fecunda el óvulo, ya genera una oleada de iones de calcio que van a marcar una polaridad en el embrión y que van a definir qué células se van a dedicar a qué cosa, ¿no? El propio embrión desde el primer momento va dirigiendo, ¿no?, en ese programa de células cuáles van a ser placenta, cuáles van a ser las que van a constituir todo el núcleo de su desarrollo, y cuando somos ya adultos, incluso esa polaridad, ese eje que tenemos, esa simetría que tenemos de adultos, viene definida precisamente por esos momentos de nuestra existencia, ¿no? Hay un recuerdo, ¿no?, en la primera división de nuestra vida, dice la primera autora de este artículo que está publicado en el Development, y que es un artículo, pues ya quizá el artículo era un poquito más profundo a la hora de explicar precisamente qué es lo que ocurre en nuestros primeros momentos de desarrollo, ¿no? Pero le seguimos añadiendo, ¿no? Tenemos una continuidad, ¿no?, en el tiempo, tenemos una continuidad en el intercambio de la materia y energía con nuestro entorno, ¿vale? Y podemos definir que no existe, ¿no?, ningún salto cualitativo desde la fecundación hasta la muerte, no somos un continuo de desarrollo, ¿no? Es decir, cambiamos incluso más en la adolescencia, diría yo. Bueno, no sé, pero desde luego en la adolescencia sí que la gente cambia, lo digo por experiencia con mis hijos actualmente, ¿no? Pero bueno, paciencia, ¿no? El tiempo va poniendo las cosas en su sitio y va llevando, quizá va alcanzando, ¿no?, ese programa, ¿no?, ese programa de desarrollo, y desde luego desde nuestra etapa inicial hasta la muerte cuando toque, no hay ninguna solución de continuidad, ¿no?
Y por último tenemos el concepto de unicidad, ¿no? muy importante, ¿no? a la hora de definir si somos individuos o no lo somos, ¿no? Quizás este es uno de los conceptos más discutidos por el asunto de la generación, que conocemos bien, o empezamos quizá a conocer un poquito mejor en los últimos años, pero lo que sí parece, o por lo menos se defiende muchas veces, es que la unicidad no implica indivisibilidad. Quiere decir que de un individuo bien formado, estructurado, que cumple los requisitos, pueda, por motivos quizá aún no del todo bien conocidos, surgir, ¿no? otro individuo, como ocurre en muchas especies, ¿no? También naturales. No implica que si después hay uno más, lo que había antes no fuera otro, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, y quizás sea un poquito unas situaciones de consenso, ¿no? Definimos individualidad biológica o individualidad biológica cuando tenemos un todo compuesto por partes organizadas, ¿no? Y ese todo efectivamente dirige esa organización. Si en los momentos iniciales de nuestro desarrollo, por motivos quizá no comprendidos todavía, o todavía incluso a veces hasta discutidos, ¿no? qué es lo que ocurre, en qué momento, pues es capaz de surgir otro individuo donde había uno, pues ahora tenemos dos, ¿no? Pero eso no significa que antes no hubiera uno previamente, ¿no? Así que, bueno, se define como una estructura viviente organizada con las características propias de los individuos de su especie. Eso sería un ser vivo de una especie concreta, ¿no? Con lo cual cumplimos estos criterios, básicamente desde el momento de nuestra existencia, y por tanto podemos decir que estamos ante un ser vivo de la especie humana, ¿no? Y la última pregunta, ya voy terminando, es bueno, si somos persona o no somos persona. Este debate es quizá un poquito más complejo, tendríamos aquí unas jornadas enteras para hablar de ella, porque ya entran cuestiones antropológicas y cuestiones filosóficas, ¿no? Pero yo me voy a limitar quizá a hacernos una pregunta, ¿no? Porque yo creo que la contestación la llevamos todos dentro, ¿no? Es decir, soy persona cuando desarrollo determinadas cualidades o capacidades, ¿vale? Es decir, desarrollar esas cualidades son las que me hacen ser persona. Por tanto, cuando no las tengo no soy persona, o cuando las pierdo dejo de ser persona. O porque soy persona soy capaz de desarrollar esas cualidades, ¿no? Esta es la diferencia clara, ¿no? Es decir, desde mi punto de vista, y siguiendo a Spemann, que es un filósofo alemán, ¿no? que ha trabajado muchísimo, ¿no? en cuestiones de lo que se define a la persona, realmente la persona no es una cualidad adquirida por un sujeto después de un cambio, es decir, no es algo que consigamos porque hayamos alcanzado determinadas capacidades, ¿no? Es decir, no es aquello en lo que algo, ¿no? llega a convertirse, ¿no? si desarrolla determinadas cualidades, sino que más bien, por lo menos esto es lo que a mí me parece, incluso lo que me sale, ¿no? del interior, ¿no? y que yo creo que nos sale a todos, ¿no? de lo más profundo de nuestro ser, es que el sujeto es el sujeto el que va cambiando y el que va adquiriendo nuevas propiedades, ¿no? Es decir, yo adquiero esas propiedades porque soy alguien, ¿no? Porque soy persona, y por eso tengo esa capacidad, ¿no? de desarrollar una autoconciencia, de desarrollar una personalidad, de ir profundizando y desarrollando mi razón. Y muchas de ellas las desarrollaré no solamente dentro de nuestra vida prenatal, ¿no? sino también incluso tengo mucho tiempo después para desarrollarlas durante mi vida infantil, mi adolescencia y mi vida adulta, ¿no? Así que más bien yo me apuntaría a que la persona es persona porque lo es, ¿no? porque pertenece a la especie humana y por tanto tiene la capacidad de desarrollar unas cualidades y una ración y una autoconciencia y una autopercepción de sí mismo, ¿no? Si no fuera persona no podría hacerlo, ¿no? Y no se puede hacer, ¿no? si no se es persona. Así que, bueno, la única forma que conocemos de que un ser vivo de la especie humana sea es siendo persona, ¿no? Y por tanto, pues ya podemos irnos hacia lo que es el artículo 4.1, y con esto termino, del Código Ontológico, ¿no? El médico está al servicio del ser humano, de la sociedad, ¿no? Respetar la vida humana, respetar la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico. Esto que está en el nuevo Código Ontológico del Colegio de la Organización Médica Colegial, en el fondo quizá tenga el sentido, ¿no? de la base de por qué, ¿no? tenemos que poner en marcha toda una serie de mecanismos que permitan ayudar a nuestros pacientes a vivir hasta que mueran, en cualquier momento de nuestra realidad, siendo adultos mayores, siendo adultos más jóvenes, aunque con una enfermedad terminal, o en los instantes en los que como dice muy bien el título de las jornadas, ¿no? nuestro pronóstico vital parece incierto, ¿no? y ya tenemos que necesitar a los médicos, enfermeras o profesionales de la salud para que nos acompañen a nosotros como pacientes y a nuestras familias en los momentos que nos quedan de nuestra existencia, ¿no? Pues muchísimas gracias, enhorabuena a todos por estar aquí, un placer, ¿no? Bueno, siendo personas, vamos a continuar nosotros con esta jornada.
Doy las gracias infinitas a Jesús por esta preciosa ponencia, que ya la esperaba que iba a ser así de bonita, así que muchas gracias. Bueno, ahora en segundo lugar tengo que decir que es una pena, pero vamos a conseguir tenerla en la sala. Nuestra segunda maravillosa ponente, porque es que es una maravilla, que nos va a hablar de la relación afectiva, de lo que es la madre con el feto. O sea, una vez que hemos hablado de la ética, pasamos ahora a estudiar o ver exactamente esa relación que hay. Por motivos familiares que siempre a todos nos ocurren, ella venía desde Salamanca, pero no ha podido estar presente. Lo vamos a tener por vía Zoom y va a poder ofrecernos su maravillosa ponencia. Tenemos a Luz María Fernández Mateos. Es el currículum tan enorme que tiene, voy a intentar un poco resumirlo, pero ella es doctora en fisiología, diplomada en asesoramiento y orientación familiar, máster en psicología clínica infantil, premio extraordinario de doctorado con la tesis Influencia de variables emocionales y sociodemográficas en la adaptación al embarazo y la vinculación afectiva. Es profesora en el máster universitario de orientación mediación familiar, en el máster también de psicología general sanitaria y en el máster universitario de formación del profesorado. Ha obtenido un patente de un proyecto integrada EFC y ayudas, ha participado y ha sido miembro de comités científicos de congresos nacionales e internacionales. Desde el año 2016 es la directora del Instituto Superior de Ciencias de la Familia de la Universidad Pública de Salamanca. Tiene más de 90 publicaciones entre capítulos, libros y artículos científicos, destacando un libro muy importante que recomiendo que se lea, que es El vínculo afectivo con el niño por nacer. Ha dirigido montones de tesis doctorales, entre la que destaca diseño y aplicación del programa de musicoterapia Latidos en la vinculación afectivo materno-filial con niños prematuros de menos de 1.500 gramos de la UCI neonatal 2019, cuya autora es Carla Navarro Muñoz, aquí presente en la sala y que después nos va a contar también ponente de los cuidados paliativos pediátricos que ya se están haciendo en Aragón. Infinidad de participando en voluntariados, pero tengo que decir que para mí eso es importantísimo. Ella es fundadora también, está en el comité fundadora de Red Madre Salamanca, así que enhorabuena. Y aquí te tenemos. Creo que ¿nos escuchas? Sí, Pilar, os escucho. Os escucho. ¿Vosotros me oís bien? Sí, te escuchamos bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues muchas gracias por la presentación y también tengo que agradecer a Red Madre Aragón el que me haya invitado a participar en estas jornadas. Gracias especial a Carla, que sé que ha sido pues la unión entre pues mi participación Red Madre para poder estar en estas jornadas. Siento enormemente no poder participar de forma presencial porque siempre es mucho más enriquecedor, pero bueno, circunstancias familiares imprevistas que siempre ocurren en la vida de cada uno, pues me han impedido estar ahí con vosotros, pero espero de todas formas poder cumplir las expectativas que Red Madre Aragón se ha planteado y el público en general que en estos momentos se encuentra en la sala. El tema que yo voy a abordar es la relación afectiva de la madre con el feto. Este es un tema que pertenece dentro de la psicología a lo que denominamos la psicología prenatal. El ámbito de la psicología prenatal en realidad es muy reciente. De hecho, no hay especialidades como tal todavía dentro de las universidades, de las facultades de psicología, con cátedras específicas de psicología prenatal o incluso asignaturas específicas
de psicología prenatal, sino que están, bueno, pues son temas tangenciales que se suelen dar en la asignatura de psicología del desarrollo. Y sin embargo, como vamos a ver, y como ya también en la conferencia anterior nos ha planteado el doctor Jesús, es un tema muy necesario, de una gran envergadura y que desde luego no se puede resumir en una, ni sintetizar en en un solo tema de una asignatura. Cuando yo empecé a trabajar este tema en los años 90, que es cuando empecé a investigar, en el año 90 en concreto, empecé a investigar en la relación afectiva precisamente de la madre que se establece con el feto, y lo hice a nivel clínico, experimental, con muestra de mujeres. Cuando iba a los hospitales bueno, pues a recoger la muestra, a informarlo primero de todo al departamento de ginecología y obstetricia de distintos hospitales por los cuales tuve que pasar. Bueno, pues era como ciencia ficción. No se conocía del tema, se había oído algo, pero bueno, muy esporádicamente. Pero bien, así todo, pues pudimos empezar a trabajar en esta línea. A Dios gracias, hoy el tema de la psicología prenatal y de la relación afectiva de la madre con el niño es un tema pues que está dando muchas investigaciones actualmente, que se está investigando también aquí en España. Ya tenemos en España distintas asociaciones que abordan el trabajo de la psicología prenatal. Y es lo que yo voy a reflejar aquí en esta ponencia. Para estructurar la ponencia lo primero de todo, a definir cómo es esta relación de la madre con el niño, qué entendemos por vinculación afectiva prenatal, las variables que mediatizan ese proceso, para centrarme en la segunda parte de mi intervención en las variables, una de las variables que suele mediatizar también bastante el proceso de vinculación afectiva, que es cuando se da el diagnóstico de un embarazo incierto, un pronóstico incierto, un embarazo de alto riesgo. Me centraré en la segunda parte, como digo, de esta ponencia, en esa parte. Pero primero vamos a empezar, bueno, pues identificando qué es o cómo se produce la relación afectiva de la madre con el niño. Todos sabemos que el embarazo produce cambios en la mujer gestante, produce cambios a nivel físico, a nivel psíquico y a nivel social. Por sí mismos, estos cambios se convierten en variables que mediatizan el proceso de vinculación afectiva con el niño por nacer. A nivel físico, sin embargo, encontramos que dentro del ámbito sanitario se está dando una respuesta bastante amplia, una respuesta de una gran profesionalidad en el seguimiento de todo el tipo de embarazos, sean embarazos normoevolutivos o sean embarazos que tienen bueno, pues un diagnóstico imprevisto o incierto. Sin embargo, a nivel psíquico, y aunque la psicología entra dentro del ámbito sanitario, pues no se está dando esta respuesta tan específica dentro de los centros sanitarios, dentro de los hospitales, ni en hospitales propiamente dicho, ni en atención primaria. A las mujeres que ya de por sí, aunque tengan un desarrollo, o sea, un embarazo normoevolutivo, todos sabemos que el embarazo genera cambios emocionales a lo largo de todo el proceso. Cambios emocionales que pueden llevar a la mujer a tener situaciones de irritabilidad, labilidad emocional, sentimientos depresivos, situaciones de ansiedad, porque todo ello también va unido a las propias características de personalidad de la madre y a cómo la madre afronta cada una de las etapas evolutivas por las que tiene que ir pasando en este periodo. Pero hay también una cuestión muy importante, y es a nivel social. A nivel social, bueno, pues no se está tampoco dando la respuesta oportuna al cuidado que la madre tiene que tener durante el periodo del embarazo.
Se ha aumentado, sí, en políticas sociales en relación al apoyo que se le da a las mujeres desde el punto de vista laboral, aunque todavía nos queda mucho por conseguir, pero no se ha avanzado demasiado en otro tema de situaciones, como es el apoyo que económico incluso, o también laboral, o de cuidados que se tiene que dar desde el ámbito social a las mujeres que se encuentran ante una situación de un embarazo que puede ser inesperado, o ante una situación de un embarazo incierto, como es uno de los casos que nos ocupa hoy. En este sentido, sí hay que, bueno, pues, alabar la labor que viene realizando Red Madre en ese apoyo social que da a las mujeres cuando se encuentran ante una situación comprometida. Pero sea como fuere, ya digo que todos estos ámbitos, estos cambios, producen interfieren positiva o negativamente con la implicación que la madre tiene con respecto a la vinculación que establecerá con su hijo. Independientemente, por tanto, de que el embarazo haya sido deseado, en el cual normalmente la mujer, cuando el embarazo es deseado, ha sido planificado, pues cuando se le da la noticia del embarazo se generan una serie de emociones positivas, que esto no quiere decir que después no fluctúen a lo largo del embarazo, que sí lo hacen precisamente por los cambios hormonales que la madre va teniendo. Pero en este modelo, ante esta situación de embarazo deseado, la mujer lo que suele adoptar es un modelo activo. Esto quiere decir que se va a ir acepta desde el inicio el embarazo y se va a ir adaptando a cada uno de los cambios que va sufriendo, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista social, como desde el punto de vista personal. Ante un embarazo inesperado, sin embargo, lo primero que le puede ocurrir, o la primera emoción que se despierta en una mujer, es una emoción neutra que denominamos emoción de sorpresa, que puede derivar hacia situaciones de aceptación o de rechazo, es decir, hacia emociones positivas o emociones negativas. En esta situación, la mujer puede adoptar dos modelos, o bien el modelo pasivo, el embarazo no ha sido aceptado, aunque se va adaptando a los cambios, o el modelo evitativo, en el cual la mujer ni acepta ni se adapta. Pero en todo ello, es decir, en toda esta parte, no solamente está la mujer. Ella efectivamente, el feto se va a desarrollar en su seno materno. También implica al padre y al padre de esa criatura. Y evidentemente el apoyo o no que la mujer reciba en este proceso, tanto si el embarazo ha sido deseado como inesperado en todo este proceso, ese apoyo va a marcar también la decisión que la madre tome a la hora de vivir su embarazo. Este modelo, por tanto, independientemente del modelo que desarrolle, bueno, pues generará o no, como hemos dicho, un acercamiento afectivo de la madre hacia el feto. Pero vamos a ver, y nos podemos preguntar en este momento, cómo se establece esa relación afectiva entre la madre y el feto, cómo se desarrolla y qué variables intervienen de una forma muy específica en esa generación generación y desarrollo del vínculo o de la relación afectiva. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, pues recordar cuál es el concepto de vínculo materno-fetal, que aunque ha habido y sigue habiendo mucho debate entre la asunción de un concepto definitivo y definitorio del vínculo materno-fetal, el más generalizado en estos momentos y por el cual bueno, pues nos guiamos las personas que estamos trabajando en el ámbito de la psicología prenatal, es el que aportaron Donan y Zimmerman, que lo describen como una filiación de la madre hacia el feto, asociada con los aspectos emocionales y cognitivos necesarios para crearlo como otro ser humano. Bien, esta definición, ¿qué implica o qué quiere decir? ¿Qué hay debajo de esta definición? Bueno, pues lo que nos dice es que la relación que se establece, esta vinculación inicial que se establece entre la madre y el feto, es un sistema unidireccional. Es decir, la relación afectiva es de la madre hacia el feto. Pero vamos a ver aquí, lo veremos en la siguiente diapositiva, y tomo las palabras, además que ha dicho también el profesor Jesús,
No solamente la madre interviene en este proceso, porque desde el momento de la concepción va a haber una comunicación entre la madre y el feto, que veremos ahora de qué tipo es esa comunicación. Y efectivamente esa comunicación, esa interacción que se establece entre la madre y el no nacido desde antes, desde el momento de la concepción, va a generar o no ese acercamiento afectivo de la madre, pero quien inicia el acercamiento afectivo es la madre. Es un sistema, por tanto, unidireccional, con manifestaciones que la madre va a poner en juego, cognitivas, afectivas y comportamentales, y que van a permitir la puesta en marcha de todas estas capacidades, van a permitir que la madre desarrolle habilidades propias de la función materna. Las habilidades propias de la función materna, todos los tenemos muy claro una vez que el niño nace, que es protección y búsqueda de contacto, pero es que esto ocurre también antes de que el niño nazca, que es en este proceso del embarazo, protección y búsqueda de contacto. Esta relación se construye y desarrolla en la medida en que avanza la gestación, en la medida en la que avanza, porque como ya hemos dicho, la madre va experimentando cambios físicos, fisiológicos, cambios hormonales, va experimentando que algo hay dentro de su cuerpo que le remueve, que le conmueve, al cual tiene que dar una serie de respuestas. Por tanto, crece a la medida que avanza la gestación y en la medida en la que el feto también va desarrollando cada una de las capacidades que tiene y que ya va adquiriendo y que cada vez van siendo más organizadas. Como vemos, es decir, desde el momento de la concepción hasta el momento ya de los 9 meses en que se va a producir el parto, el feto va experimentando un desarrollo a nivel físico impresionante, ¿no? Y a nivel, por supuesto, de todas sus capacidades. Entonces, podemos decir, por tanto, teniendo estas premisas, que la relación del vínculo del efectivo de la madre con el feto parte de una realidad biológica, parte de una realidad cognitiva, afectiva y comportamental, y parte también de una realidad social, que se va a desarrollar a través de 3 canales de comunicación, como son el fisiológico, el cognitivo, afectivo y conductual. Va a desarrollarse a través de las capacidades del niño intrauterino, del feto, del ser no nacido, como queramos denominarlo, se va a desarrollar también a través de las características maternas, de cuáles son esas variables que pueden favorecer o no el desarrollo de la vinculación afectiva. Si empezamos por las variables fisiológicas, tenemos en cuenta, ya lo he dicho anteriormente, que la cronología del desarrollo del feto evidentemente va a producir una serie de cambios a nivel de todo lo que tiene que ver con la percepción, con el desarrollo motor y las capacidades sensitivas que el feto va desarrollando. Todos sabemos que el feto en determinados momentos del periodo evolutivo, no voy a entrar aquí a detallar en qué momentos el feto percibe los sonidos, en qué momento el feto percibe la voz de la madre, en qué momento reacciona a cada una de esas situaciones, porque nos llevaría a otra conferencia, sino que simplemente la percepción, o sea, el desarrollo de todas estas capacidades motoras y sensoriales provoca que la madre genere una aproximación cognitiva y afectiva y diferenciación fetal hacia este ser no nacido. La primera de ellas es ya simplemente cuando la madre percibe los movimientos fetales, y hay ya varias investigaciones que demuestran esta situación. Incluso aunque el embarazo no haya sido esperado, sino que haya sido un embarazo inesperado, ya se produce en la madre una aproximación cognitiva hacia el feto. Es decir, la madre ya valora que algo hay dentro de su cuerpo que no es suyo propio, pero que se está desarrollando dentro de ella. Siente, es decir, intenta conocer esa realidad que está ocurriendo dentro de su cuerpo. Esto, como digo, tanto en las que son embarazos deseados como no deseados. Y lo mismo ocurre con la aproximación afectiva. Lo único es que en los embarazos que no han sido deseados, la aproximación afectiva tarda más en llegar, pero se puede dar siempre y cuando haya un apoyo sanitario. Sanitario me refiero tanto por parte del personal médico como por parte del personal psicológico, del personal sanitario de la psicología, como veremos más tarde.
Otro acercamiento que se produce desde el punto de vista cognitivo y también afectivo es la ecografía, el visionar al feto, el ver que es bueno, pues un ser que va tomando forma humana y que va desarrollando cada una de las partes de su cuerpo. Lo primero que vemos, evidentemente, es su cabecita, después vamos viendo su tronco, sus extremidades superiores, inferiores. Bien, estas ecografías ayudan a la madre a diferenciar el feto, a diferenciarlo como un ser único. Pero además de estos cambios, es decir, cuando la madre ya ha conseguido diferenciar al feto, ¿qué es lo que ocurre? Por parte de la madre hay un comportamiento comportamental, conductual, que se manifiesta a través de un lenguaje corporal, porque la madre instintivamente va a abrazar al abdomen cada vez que el feto da una patadita, o cuando simplemente está recreando una imagen sobre él, está pensando sobre él, sobre ese ser que lleva adentro. Y entonces la madre abraza a ese feto, le habla al feto, le habla con cariño, le canta, le cuenta lo que está haciendo en cada momento. Bien, esta situación de esta actitud, este comportamiento, porque es totalmente comportamental, se produce en las madres cuando ya se ha dado la aproximación afectiva y la diferenciación fetal, no solamente la aproximación cognitiva. ¿De acuerdo? Bien, pero además y actualmente tenemos estudios que nos demuestran que no solamente el desarrollo cronológico del niño va provocando esta diferenciación, esta aproximación, tanto desde el punto de vista cognitivo, afectivo y comportamental en la madre, sino que es que incluso hay una serie de cambios en el cerebro de la madre que nos indican que la madre se vuelve hipervigilante hacia este feto. Tenemos pocos estudios en este campo. Hay dos estudios muy buenos, retrospectivos, que se ha trabajado además con mujeres gestantes. Sí tenemos varios estudios que se han realizado con animales en cuanto al cambio estructural que se produce en el cerebro humano cuando la madre se queda embarazada. Este es fundamentalmente, y lo resumo porque también son estudios amplios que, como digo, también daría para otra ponencia. Lo que ocurre en estas situaciones, en este cambio estructural, es que la materia gris del cerebro de la madre gestante se reduce. Se reduce y lo que se produce es que en todo el complejo amigdaliano, bueno, resumiéndolo muy, muy sintéticamente, porque como digo es mucho más, que es donde está precisamente recogido todo el ámbito cognitivo, la interacción de toda la situación cognitivo-emocional de cualquier ser humano, pero en concreto de la mujer, en este caso concreto, lo que se produce es que se despiertan esas áreas que generan la empatía hacia ese ser que tengo enfrente de mí o que tengo dentro de mí, para silenciar otras áreas que son, pues, por ejemplo, las áreas racionales, el lóbulo prefrontal. Se silencian esas áreas y se activan las áreas del complejo amigdaliano, que lo que provoca fundamentalmente, como digo, es que la mujer se encuentre en una situación de hipervigilancia hacia ese feto que tiene dentro. Y este cambio estructural se produce en todo embarazo, tanto si es esperado como no esperado, en todas las mujeres. Ahora bien, ¿cómo esta situación de empatía puede ir a convertirse realmente en un acercamiento afectivo? Pues evidentemente está influenciado también por muchas variables. Variables como la aceptación o no del embarazo, la aceptación de sí misma como persona, como madre, como nuevo rol que tengo que desempeñar en estos momentos, las experiencias infantiles y paterno-infantiles favorables o desfavorables interfieren también en esta nueva asunción del rol, en esta nueva asunción del embarazo, el bienestar emocional que la madre normalmente, la persona, la mujer ya en sí tiene, si es una mujer en bienestar emocional, con un equilibrio emocional que no tiene o que no le acompañan una serie de dificultades emocionales en todo lo que es su proceso de vida, pues evidentemente el embarazo será mucho más gratificante para la madre.
Pero también, como decía antes, y desde el punto de vista social, tenemos cómo la mujer percibe el apoyo de la pareja. Si la mujer percibe el apoyo, pues evidentemente el embarazo y el acercamiento afectivo, porque ahí ya está implicada también la pareja, es mucho mayor. Y todo lo que decíamos anteriormente de este lenguaje corporal y lenguaje oral que desarrolla la madre, no solamente lo desarrollaría la madre, sino que también lo estaría desarrollando el padre de esa criatura. También el percibir el apoyo familiar y, por supuesto, el apoyo a nivel social. Todo esto son variables que, si la mujer las percibe positivamente, incluso aunque haya sido un embarazo inesperado o incluso en una situación de embarazo incierto, pues la mujer continúa, sigue adelante con el embarazo con los mejores pronósticos posibles. En el embarazo, y no voy a entretener en esta parte porque no quiero ocupar todo, o sea, pasarme del tiempo, en el embarazo no planificado o deseado, si se adopta o bien el modelo que hemos hecho anteriormente, evitativo, o el modelo no activo, se produce una desconexión mental, de tal modo que la madre no centra su atención en el proceso gestacional. Hay una actitud de indiferencia hacia la madre porque no siente emociones positivas hacia su bebé. No responde o no interactúa ante los movimientos fetales e incluso cuando se le muestran las imágenes en las ecografías, pues se muestra totalmente indiferente o incluso rechaza el ver dichas imágenes. Hay una ausencia de comportamientos de protección de salud materno-fetal, de tal forma que no lleva una alimentación adecuada, un descanso adecuado, incluso se puede incrementar, como también se ha detectado en algunos estudios, el consumo de sustancias como el alcohol o las drogas. Hay otras variables que pueden mediatizar este proceso, que es la edad avanzada, las dificultades psicológicas, como ya hemos dicho, la inestabilidad emocional que la madre viene teniendo a lo largo de su vida, la falta de percepción de apoyo en la pareja y las experiencias negativas. Pero vamos a centrarnos en esta variable que puede mediatizar y que desde luego no tiene que ser en sentido negativo, sino que se puede traducir realmente en un sentido positivo, que es cuando hay un pronóstico vital prenatal incierto. En esta situación se producen diversas manifestaciones físicas, emocionales y también espirituales en los padres y en las familias, en los familiares más cercanos, como puede ser si estos padres tienen otros hijos. Lo primero que produce en la mujer y en el padre cuando tienen un diagnóstico prenatal incierto es un socio emocional, es una negación de esta situación. Es un mecanismo ni más ni menos de autodefensa que tienen ante esta situación. Luego veremos cómo dar respuesta desde el ámbito sanitario a esta situación de shock emocional que tiene la madre y el padre. La segunda fase por la que pasan es la búsqueda del porqué, la culpabilidad. Muchas veces se culpan a sí mismas, las madres, culpan a sus parejas, culpan al personal sanitario o culpan otras situaciones contextuales que pueden estar o que pueden haber ocurrido en relación a todo el proceso de vivencia del embarazo. La tercera etapa por la que se pasa es ¿y el ahora y qué? La desorientación, es decir, bien, ya tengo el diagnóstico, ya he acertado o ya sé quién es el culpable o no de esta situación, pero la situación es que estamos aquí, tenemos un pronóstico incierto o incluso de malformación fetal muy considerable que puede llevar a un desenlace pues, muy rápido de la vida de este nuevo ser del feto y ocurre toda esta labilidad emocional, tristeza, no se encuentra salida hasta que se llega a la última etapa de la aceptación. A la aceptación hay algunas parejas que no llegan nunca y que se quedan incluso todavía en la parte de búsqueda del porqué. Y esto vamos a ver por qué ocurre, ¿no? Por qué no se llega en algunos momentos a esta situación. Para ilustrar simplemente estas fases por las que hemos pasado, recojo el testimonio de algunas madres que dicen: sentí mucho miedo, lloré, me sentía mal, muy triste, no lo podía creer, sentí un vacío en el estómago, ganas de vomitar, fue muy duro, pensaba en cómo iban a reaccionar mis hijos y mi familia. Me sentí culpable
porque yo quería estar embarazada. Sentí enojo hacia mi novio, vemos sentimiento de culpabilidad, lloré mucho, me dolía el pecho. Bien, pero vamos a ver que si previamente a este diagnóstico la mujer ha generado y su pareja una aproximación cognitiva, es decir, un deseo de conocer al feto, si ha generado una aproximación afectiva, es decir, placer experimentado al interactuar con él, el imaginárselo, el acariciarlo, una aproximación comportamental, que es deseo de protegerlo y buscarlo, y la búsqueda de contacto, bueno, pues a pesar de todas estas dificultades que pueden concurrir con una situación de un embarazo incierto o con un pronóstico no favorable, se dan las condiciones óptimas para que el vínculo se siga fortaleciendo, el vínculo afectivo de la madre con el hijo. Pero para ello es necesario intervenir. ¿Por qué es necesario intervenir? Porque incluso, aunque se hayan generado esas aproximaciones afectivas, en esta etapa, cuando hay este diagnóstico, la madre, los padres van a pasar también por todas las etapas que hemos visto anteriormente. Y ante esa etapa de negación, ¿qué es lo que podemos hacer desde el ámbito sanitario? Bueno, pues ante esa etapa de negación hay que favorecer con los padres el proceso de diferenciación fetal y acercamiento afectivo. ¿Y cómo lo haríamos? Pues fundamentalmente no podemos privar a esa madre ni a ese padre ante este diagnóstico que ya es incierto, de que se le siga realizando las ecografías, de que se siga con todo el tratamiento de pruebas médicas que son necesarias y que van a seguir siendo incluso hasta el momento que pueda ocurrir, o bien del nacimiento con desenlace posterior o la muerte fetal, la muerte intraútero. Aún así, tenemos que seguir propiciando esa situación de diferenciación fetal y acercamiento afectivo, haciendo real al feto, como digo, mediante ecografías, mediante fotografías ecográficas. Incluso invitamos a la madre a que escriba un diario, a que grabe los latidos cardíacos del corazón, a que empiece a llamar al niño por su nombre y a que permita que el resto también de la familia hable de él. De esto estoy segura que en la ponencia posterior que viene posterior a la que yo estoy interviniendo, se va a tratar esta situación, porque no estaríamos ni más ni menos que favoreciendo con este tipo de puesta en práctica de estas actuaciones, que facilitar el duelo anticipado a esta familia. Además, hay que proporcionar, y el personal sanitario, fundamentalmente médicos, matronas, tienen que proporcionar la información veraz de las anomalías fetales y que conlleva el feto, que tiene el feto, y de cómo van a ser las pruebas médicas que se van a realizar, cómo van a ser pues todo lo que viene en el proceso que a continuación se deriva de ese diagnóstico. No podemos obviar ni darles esta situación, porque estaríamos pues poniendo a los padres una venda delante de los ojos, y no hay mayor frustración que esa, cuando los padres después se dan cuenta de que no es así, y que el proceso no es así, que sus hijos tenían pues una malformación de la cual no habían sido informados detalladamente. Esto ayuda, cuando se da la información veraz, ayuda a que los padres desarrollen una percepción realista de la evolución del pronóstico y, por supuesto, del recién nacido. Y, por supuesto, lo que está generando es un acercamiento afectivo, como lo voy a poner después de manifiesto en las investigaciones realizadas. Hay que validar, por tanto, la identidad materna de estas mujeres y tratar a sus bebés con toda dignidad, como ya se ha hablado también en la sesión anterior. Desde el personal sanitario tenemos que desarrollar la escucha activa. Todo el personal sanitario, matronas, enfermeras, médicos, todos, tenemos que desarrollar la escucha activa para liberar ese sentimiento de culpabilidad que puede tener la madre, o cuando se encuentra en la búsqueda de quién es el culpable. Tenemos que escuchar sin juzgar. Y como digo, esto todo el personal médico. También se va a dar, en otra de las ponencias se va a hablar de cómo dar, ¿no?, esta información del diagnóstico. Y en esa información hay que cuidar muchísimo el lenguaje y hay que estar muy atentos a lo que los padres nos manifiestan.
Hay que tratar desde el personal ya sanitario, pero en este caso los psicólogos, vamos a trabajar la culpa para que esto no sea un obstáculo en el vínculo con el bebé. Pero, y también vamos a estar muy dispuestos desde el ámbito psicológico a dar respuestas a todas las preguntas que las madres y los padres nos formulen, pero reconduciendo todas estas preguntas a todo lo que lleva el proceso psicológico en sí, que está basado fundamentalmente en las terapias de afrontamiento. En las terapias de afrontamiento, en las cuales para dar respuesta además a la hora y qué y a la aceptación, tenemos que explicar no solamente cuáles son y que los padres nos digan cuáles son las emociones por las que están pasando, sino a qué se van a enfrentar. Sobre todo cuando lleguen a casa, bueno, pues cómo va a ser ese vacío que van a encontrar en su casa. Y sobre todo la reorganización, que de esto pues también se hablará en la siguiente ponencia, la reorganización de la vida familiar que va a conllevar esta nueva situación, no solamente desde el punto de vista físico de la organización del espacio de la casa, sino también desde la reorganización psicológica que los propios padres tienen que tener. Con ello, es decir, si cumplimos todas estas tareas, evidentemente estaremos en el proceso de acompañar a la familia a que acepte esta situación. Y aunque el embarazo haya sido también por sorpresa, lo que sí sabemos, y nos están demostrando los distintos estudios, es que cuando se proporciona una atención centrada en la persona, centrada en esos padres que están pasando por esta situación, aunque sea una sorpresa, la madre, el padre deciden continuar con el embarazo. Y es más, no solamente que decidan continuar con ellos, sino que aunque habían partido de situaciones de indiferenciación o distanciamiento afectivo, lo que ocurre es que se genera un mejor vínculo afectivo. Y para ello tenemos este estudio y también este testimonio real de una mujer en la cual dice, es cierto que fue un bebé sorpresa, pero decidí que hasta el día que se fuera lo cuidaría y aprendería a amarlo. Era mi bebé, era nuestra historia de amor sorpresa. En este estudio que vemos aquí de Conner, él pone de manifiesto cómo, y hace un estudio comparativo entre madres que decidieron interrumpir el embarazo y madres que ante esta situación incierta decidieron continuar con él. Y a la conclusión que llega con él en este estudio es que el sentimiento de culpa de aquellas madres que habían decidido interrumpir el embarazo aumentó muy considerablemente, uniendo todo a ello también bueno, pues un síndrome de estrés postraumático que ocurre en situaciones de aborto, como por otra parte, aquellas madres que habían decidido seguir adelante con él y aunque había sido un embarazo sorpresa, el proceso de vinculación afectiva fue mayor en ellas. Tenemos, por tanto, cada vez estos son ejemplos que puede llevar a nuevas investigaciones, porque en este campo necesitamos muchas más investigaciones. Y para que haya más investigación, evidentemente necesitamos poner en práctica en los centros hospitalarios unidades de cuidados paliativos en la etapa perinatal, para poder ver realmente cómo todos estos programas influyen y de qué manera influyen en la vivencia de estos padres ante estas situaciones inciertas. Cada vez, por tanto, hay más situaciones, esto es lo que demuestran estos otros estudios que pongo aquí de manifiesto, en los cuales desarrollando paulatinamente, de una forma muy estructurada, en estos estudios, muy bien organizados las unidades, en concreto en esta situación, en el estudio que estoy mencionando, está muy bien estructurado un programa de cuidados paliativos perinatales en el ámbito hospitalario. A la conclusión que se llega es que cuando se ha dado esa situación, por parte de todo el personal sanitario, no solamente médico, sino que tiene que haber un acompañamiento psicológico, ya no solamente desde el inicio del embarazo que se tendría que dar, pero desde luego sí, desde el momento en el que esta situación se convierte en un diagnóstico pues en algunos momentos incompatible con la vida, hay que dar este apoyo psicológico.
Esto lleva, como digo, a investigaciones. Entre todos ustedes, en estos momentos, las personas que están compartiendo esta jornada, hay médicos, habrá psicólogos, estudiantes de enfermería, de medicina. Bueno, pues aquí hay línea y bastante para investigar. Y termino simplemente con este otro artículo que lo traduzco tal cual: no te arrepientas, experiencias de los padres y tareas de desarrollar en el embarazo con un diagnóstico fetal letal. Aquí también tenemos en este artículo situaciones en las cuales a los padres, en un porcentaje muy alto, se les propuso una interrupción de este embarazo. Y a otros no. Y se hizo un estudio comparativo entre las dos situaciones y se obtienen resultados muy similares a los que he presentado en el estudio anterior de la anencefalia, en el cual el sentimiento de culpa es mucho mayor en aquellos padres que decidieron interrumpir que en aquellos padres que no. Y una de las características que mencionan de una forma muy, muy específica es que agradece el cuidado presentado a lo largo de todo el proceso desde que tuvieron el diagnóstico incierto, agradecen la atención hospitalaria recibida por todo el personal sanitario, incluido médicos, enfermeras y psicólogos. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención. Creo que me he pasado un poco del tiempo estimado. Lo siento, quedo a su disposición para cualquier pregunta, duda. No sé si es en estos momentos o en otro momento donde me podrán realizar este tipo de intervención, porque sintiéndolo mucho y por esta realidad familiar que tengo que abandonar en unos minutos estas jornadas. Muchísimas gracias por su atención y quedo a disposición de todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María. Si nos vamos mucho de tiempo, pero bueno, intentaremos reconducirlo. Las preguntas ahora van a ser imposibles porque, en todo caso, si hay alguna que se haga, como está Carla aquí también, tú, Luz María, vete a lo que tienes que estar hoy en día. Si no, pues a lo mejor incluso por WhatsApp o por donde sea te las haremos llegar. Muchísimas gracias y ha sido maravillosa tu ponencia. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengáis una buena jornada y nada, ya siento no estar con el resto de los ponentes. Muchas gracias. Hasta luego, que vaya bien. Gracias a ti. Bueno, nos hemos comido un poquito el tiempo, pero intentaremos recuperar. Bueno, nuestra tercera ponencia, la verdad que es necesaria, importantísima, saber la comunicación del diagnóstico. Cómo van a dar los médicos y sanitarios esa información a una anomalía fetal o que limita la vida. Nos viene Teresa Vargas Aldecoa, licenciada en Ciencias de la Educación, máster Educación Especial y Bioética, doctora en el ámbito sociosanitario con la tesis titulada Estudio de la comunicación del diagnóstico del síndrome de Down de profesionales sanitarios, con la que obtuvo el segundo premio de investigación. Profesora de la Universidad Villanueva en grado de Psicología, investigadora asociada de la Cátedra de Bioética de la Fundación Jérôme Lejeune, con un estudio muy bonito que es Comme des Dons. Y lo más importante para ella es que es madre de una niña con síndrome de Down y que se llama Pilar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pilar, por la presentación, y a Red Madre y a todo el personal que ha considerado importante, ¿no?, organizar una jornada tan interesante y tan necesaria. Realmente las dos primeras ponencias, pues la del doctor Jesús San Román, profesor mío de la primera promoción del máster de bioética en la universidad, fenomenal porque nos ha introducido, a mí me sirve para ajustarme al tiempo que me están pidiendo. La doctora Luz María también
indirectamente es profesora porque sí que me he interesado mucho por el vínculo afectivo en el caso de los niños con síndrome de Down. Antes, es curioso, ¿no?, lo que es la vida. Yo, antes de tener a Pilar, cuando era soltera, estudié un máster de educación especial porque me gustaba la educación especial e investigué sobre el apego afectivo en niños con síndrome de Down, con lo cual luego pues llegó Pilar, ¿no? La realidad es que ese libro, el libro que ha recomendado Luz, lo tengo en no en mi mesilla, ¿no?, pero sí en mi mesa de trabajo. Bien, la ponencia que se me ha encomendado es sobre la comunicación del diagnóstico de una anomalía fetal o que limita la vida, ¿no? Aquí he puesto una foto de Pilar recién nacida, bueno, a las 6 horas de nacer, que todavía no tenía diagnóstico, porque claro, Pilar tiene 16 años, casi 17, como dice ella, pero claro, en 17 años el avance de la técnica ha sido mucho mayor, ¿no? Veremos, en el coloquio quizás podamos hablar de aspectos concretos. La estructura que quiero seguir es hablar del tema del cribado, del diagnóstico, no la parte médica, que aquí hay mucho profesional sanitario, sino aspectos de comunicación, qué impacto emocional, que también nos ha hablado la anterior ponente, qué variables psicosociales entran en juego a la hora de decidir continuar o no con el embarazo o en esa toma de decisión, cómo se recibe, cómo influye la recepción de la noticia, que es una de las variables que entran en juego, ¿no? Cómo recibo la noticia, cómo me comunican los profesionales sanitarios el diagnóstico. En ocasiones lo hacen muy bien, ¿no? Entonces yo voy a traer aquí algunas experiencias y siempre uno trae aquello que nos parece que tiene que mejorar. Con esto no quiero decir que la comunicación del diagnóstico siempre se realice de una forma poco adecuada, ¿no? Hay profesionales sanitarios que dan unas comunicaciones de cualquier tipo de diagnóstico maravillosas, ¿no? En eso yo me siento, no soy sanitaria, pero me siento, ¿no?, colaboradora. Bien, pautas de comunicación del diagnóstico, la necesidad de formación y luego, por último, los aspectos éticos que, como Jesús pues ya nos ha adelantado, me sirve muy bien para poder hacer un cierre, ¿no?, de la sesión. Claro, la conferencia planteaban la comunicación del diagnóstico, es decir, yo ya tengo un diagnóstico de confirmación, da igual, ¿no?, de una cromosomopatía, de una alteración genética, pero antes de que se confirme tenemos que ver que existe. No nos vamos a detener porque sería muy largo, ¿no?, pero sí que me resistía a no hablar de lo que ocurre en torno a las pruebas de cribado y de diagnóstico, porque te preguntan, a mí hace 16 años me preguntaron, te hacemos la prueba de riesgo, pero hoy en día está incorporada al cuidado de la mujer embarazada. Luego, en ocasiones, nos tenemos que plantear si realmente están cumpliendo con el derecho a la madre a no conocer, o sí. Es decir, que la madre puede decir, yo no quiero conocer. Yo, en el caso de Pilar, yo no supe que tenía síndrome de Down y realmente tuve un embarazo maravilloso y pues me sirvió para pensar o para no pensar que realmente qué tendría yo dentro de mí, ¿no?, sino que a mí, en mi experiencia, fue muy bueno el diagnóstico postnatal. Eso no quiere decir que esté demonizando el diagnóstico prenatal, porque viene muy bien para la preparación psicológica de los padres, para incluso derivar a un centro de nacimiento, un hospital experto o con el tema de, por ejemplo, de una cardiopatía, etcétera, ¿no? Entonces, el diagnóstico prenatal, por supuesto, si está bien hecho, pues sirve para muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, aquí también está el derecho a la madre a conocer, porque no todas las madres a lo mejor lo quieren. De todas maneras, en ese ofrecimiento de las pruebas es muy importante todos estos datos, ¿no? O sea, qué información me aporta esa prueba, qué haré si la información es desfavorable, qué opción o qué opciones tendré, bueno, tendremos como pareja en ese caso, con qué fin quiero hacerme la prueba, qué margen de error tiene, conllevan algún riesgo, ¿no?, en algún caso de denuncia por muerte fetal después de una amniocentesis. Es que usted me dijo que haciéndome esta prueba me podía quedarme sin hijo. Bien, esto hay que saberlo. ¿Qué riesgos hay si ese diagnóstico no se realiza con ese cuidado, con ese acompañamiento emocional? Claro, desconocimiento de los efectos secundarios. Hay muchas pruebas de confirmación que no son inocuas, ¿no? Entonces depende de la voluntad de la madre de realizárselas o no. Dificultad del tema de los falsos positivos y negativos, hay mucho desconocimiento, ¿no? Aquí en el ámbito sanitario no, pero entre las madres pues no tienen por qué saber lo que es un falso positivo o negativo. La ansiedad y los miedos que pueden afectar al vínculo prenatal, fenomenal la sesión anterior. Yo estaba encantada cuando vi el programa, dije muy bien, porque es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿no?
y la opresión para interrumpir el embarazo, que en muchas ocasiones ahí está. Bien, ante un diagnóstico inesperado, es cierto que en medicina tradicionalmente los manuales que encontramos son como dar malas noticias en medicina, pero la palabra mala noticia a mí no me gusta, porque hablar de problema, mala noticia, tiene ya una connotación negativa, ¿no? Y nos condiciona. De hecho, por ejemplo, en atención temprana, yo doy clase en un máster de atención temprana y se habla, los protocolos se llaman primera noticia. ¿Cómo damos esa primera noticia? No le damos una connotación ni positiva ni negativa. Primera noticia. ¿Es un diagnóstico inesperado? Sí. ¿Supone un impacto emocional? Por supuesto. Efectivamente, depende de cada una de las características psicológicas, emocionales, apoyo social, luego lo veremos, ¿no? Hay muchos aspectos que entran en juego. Pero es cierto que cuando uno recibe una noticia inesperada, se recuerda de manera exacta, completa e inmune al olvido. Lo que los neurocientíficos llaman la memoria de fogonazo. Si todos nos pusiéramos a pensar, ¿no? Seguro que pues todos hemos tenido alguna noticia seria en la vida, no hace falta que sea de un fallecimiento, ¿no? Pero algo importante. ¿Verdad que recordamos la situación, la comunicación verbal, las palabras que nos dijeron, el contacto ocular, la comunicación no verbal? Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero es muy importante. Yo recuerdo perfectamente al pediatra neonatólogo a los pies de mi cama. Me acuerdo perfectamente. No me sé el nombre porque no se lo pregunté, pero si no me acordaría, ¿no? Entonces, muy importante porque lo recordamos de manera exacta, completa, inmune al olvido. Luego, no se puede decir de cualquier manera, ¿verdad? Porque no estamos comunicando de cualquier manera, cualquier cosa, ¿no? Sin importancia. Luego, no es un acto puntual, hay que acompañar, ¿no? Red Madre habla mucho de la palabra del acompañamiento. Entonces, una cosa es recibir el diagnóstico. Yo pongo aquí siempre, me gusta mucho el ecógrafo porque yo creo que cuando te hablan te hacen un diagnóstico prenatal y te hablan de cualquier tipo de anomalía inesperada, no es lo mismo que te hablen en abstracto a que tú veas ¿no? Yo veo esta ecografía y me parece una imagen preciosa porque estoy viendo a un niño, estoy viendo a una persona, ¿no? No me están dando una lista de todas las posibles patologías. A hacer la ecografía en torno, o sea, a hacer la noticia en torno al ecógrafo cuando es diagnóstico prenatal. Pero esa recepción supone también un proceso, ¿no? Un proceso. Uno no se le dice una noticia de estas características y se quita el niño o toma la decisión de continuar o no, como quien se quita, no sé, una chaqueta, ¿verdad? Uno necesita asimilar por todas las fases que hemos visto. Y va a influir mucho todo el tema de los apoyos. Aquí está Red Madre, están los cuidados paliativos, informar de los programas padre a padre, que lo veremos más adelante. Pero claro, todo esto va a influir en la toma de decisiones de la madre. ¿Realmente el consentimiento es realmente libre? Cuando una madre decide continuar o interrumpir un embarazo, ¿está tomando una decisión realmente libre? Y aquí tenemos que plantearlo. Claro, hay muchas variables que entran en juego, ya se han hablado en la sesión anterior, con lo cual me viene, ¿no? Nos lo ha introducido muy bien. Pero hay muchas variables que entran en juego a la hora de decidir continuar o no con un embarazo, con un inesperado, vamos a llamarlo, ¿no? El apoyo de la familia, por supuesto. A mí en alguna ocasión que me llaman de una madre que está embarazada y que le han inducido o se ve presionada o ella quiere, ¿no?, interrumpir ese embarazo, te llama y te dice es que mi marido o mi pareja no me va a apoyar, ¿yo qué hago sola con este niño? Es muy importante el apoyo. El apoyo social, para eso tenemos Red Madre. Hablar de las opciones de la adopción, que hay muchas veces lista de espera para adoptar a niños. Cada vez hay más familias que adoptan a niños, ¿no?, con situaciones especiales. El apoyo a asociaciones, ya lo hemos dicho, recursos económicos, la religión y las creencias, los recursos personales, ya lo he hablado también Luz María, el afrontamiento, la resiliencia, el apego al bebé. El apego al bebé, y no voy a profundizar, fundamental. Y luego, ¿qué conocimiento tienen los padres de la discapacidad? Porque todos tenemos miedo a lo desconocido. Si unos padres tienen hablemos de un diagnóstico de un labio leporino, hablemos del diagnóstico de un niño con una cardiopatía, si existe en la familia o de un niño con síndrome de Down, o tiene conocimiento o tiene personas cercanas con esa condición, el shock es mucho menor. Yo lo compruebo cada día con las madres. ¿Por qué? Porque no tienen ese miedo a lo desconocido. Y luego, en rojo lo he puesto porque para mí, ¿no?, el tema central es cómo se recibe la noticia.
fundamental. La medicina y la comunicación sabemos que tiene que estar centrada no solo en el paciente, en el que sabemos curar, sino en la persona y en la familia. En la atención temprana se habla mucho de la intervención, hay un modelo nuevo, ¿no?, que se llama intervención centrada en la familia, en la que se tiene en cuenta, ya no se hace una intervención solo con el niño con esa necesidad especial, sino también toda la familia en su conjunto. Saber curar es muy importante y es una competencia técnica, pero ¿y saber cuidar? Esa medicina humanística, ¿no?, y el saber comunicar. No nacemos sabiendo comunicar, ¿verdad que no? Igual que no nacemos sabiendo hablar, no nacemos sabiendo andar en bici ni caminar, nosotros vamos aprendiendo. Bueno, pues los profesionales, enfermería, médicos, etcétera, pues deberían tener una formación sistemática, una competencia de cómo comunicar una mala noticia, porque a ninguno nos gusta dar una mala noticia, ¿que no? Uno de los relatos de la tesis, no los he traído aquí porque está publicado en Cuadernos de Bioética, luego lo tengo citado, ¿no? Pero una madre decía, abrieron la habitación, lanzaron la cuna, sabemos que las cunas de los hospitales suelen tener ruedas, ¿no? Entonces lanzaron la cuna así como por el pasillo y dijeron, ha tenido usted un Down, y se fueron. Claro. Pues yo ahí digo, pobre madre, pero también digo, pobre profesional que ha hecho eso, porque no se veía capaz de, ¿no? O sea, que aquí siempre hay que ponerse, hay que estar preparado para poder dar una noticia. Luego contaré, yo creo que en el coloquio, para no alargarme, la experiencia del profesional, que sería muy buen profesional, pero el pobre le debió tocar a él, le debieron decir, entra tú y habla tú con la madre, ¿no? Y yo lo pasaba mal de verle a él pasarlo mal, o sea, fue una situación un poco para contarla. Bien. Estudio de los profesionales sanitarios. Hay distintos estudios que bueno, están publicados, en el que se habla que cuando se pregunta a los profesionales qué información creen que es preferente para dar, por ejemplo, en el caso de un síndrome Down, pues hay una discrepancia entre lo que los padres quieren que se les comunique y lo que los médicos suelen comunicar. Es decir, a un profesional le interesa comunicar lo que es, pues en caso de una cromosomopatía, que consiste en una trisomía 21, un síndrome de Turner, Edwards, lo que sea. Claro, yo quiero contarle lo que es, porque es importante, por supuesto, ¿no?, los aspectos médicos. Pero los padres dicen, todo eso está muy bien, pero a mí cuéntame la calidad de vida, ¿no?, cómo es la vida de estas personas, etcétera. Muchos reconocen no estar cualificados en comunicación. En ocasiones, en algún estudio sobre universidades de formación de profesionales sanitarios, los propios decanos, ¿no?, informaban de que no consideraban que la formación, por ejemplo, en lo que era la discapacidad intelectual, era una formación prioritaria. Utilizar palabras técnicas, tecnicismo, escasa formación en este caso sobre discapacidad intelectual, sentirse incómodos. Este último artículo, del 2023, a mí me gusta, ¿no?, porque habla del sesgo implícito y explícito de los profesionales. Es de 242 padres de niños con síndrome Down y aquí está el concepto de malas noticias o la palabra lo siento. El 61% de los padres dicen que se les habló de malas noticias o se les dijo lo siento, pero había una probabilidad de que esos médicos que utilizaban esos términos no utilizaran, no les informaran sobre lo que era la calidad de vida, los apoyos, los servicios, la atención prenatal, ¿no? Esto es importantísimo. Yo siempre hago mucho hincapié en la palabra lo siento, ¿no? El estudio que estamos llevando a cabo en Condidown, una de las preguntas es, cuando comunica los resultados de la prueba, ¿utiliza un lenguaje que transmite lástima, como por ejemplo lo siento? El 25% ha dicho que sí. Podemos decir, si nos atenemos a la estadística, vamos a decir, ay, qué poco es, pero yo considero, no sé, luego podemos dialogar, ¿no? Pero en ningún momento tendría que ser cero, ¿no? Porque yo siempre digo, a mí cuando digo lo siento, cuando nace un niño o cuando hay una concepción de una persona, no se da el pésame, porque damos el pésame cuando alguien fallece, ¿no? Pero a mí que me digan lo siento cuando tengo una niña al lado que es una monada, pues me sienta mal. Y luego, hace 10 días tuve un taller de formación de estudiantes de medicina, de distintos cursos y también de enfermería, y hicimos un taller y una de las preguntas era, pusimos un vídeo de un modelo de cómo comunicar y luego una de las cuestiones era, para transmitir un diagnóstico es importante que el profesional, no sé si se ve, dice, reconozca la dignidad de las personas con discapacidad. Muy bien, efectivamente, ¿no? La dignidad ontológica que toda persona tiene por el mero hecho de ser persona, conozca a fondo ese síndrome y conozca personas con ese síndrome. Y aquí el porcentaje era bajito. Yo les decía, pues yo creo que aquí tenemos que profundizar.
porque tengo que conocer a fondo ese síndrome. Si yo estoy comunicando un síndrome de Edwards, de Turner o de Down, pues igual que si yo tengo un cáncer de pulmón, me tiene que comunicar el diagnóstico un neumólogo y un, no me sale el nombre del oncólogo, perdón, pues realmente el diagnóstico, cualquier diagnóstico fetal, tendrá que hacerlo una persona experta y no solo conocer todas las comorbilidades, porque no hay que estudiar solo el niño con síndrome de Down, no se reduce a un conjunto de síntomas, ¿verdad? No es solo un cromosoma, sino una cromosomopatía, sino que es una persona con una serie de características. Luego, si conozco bien en qué consiste el síndrome, la comunicación va a ser mejor, eso es evidente. Y si conozco a personas con ese síndrome, la actitud de los profesionales ante la discapacidad va a cambiar. Esto es así. ¿Qué experiencia tienen las madres? Este libro lo he puesto aquí porque es un libro precioso de Flórez, que dice, síndrome de Down, comunicar la noticia, dice que es el primer acto terapéutico. Claro, si los profesionales hablan con un pesimismo terapéutico, no quiero decir que no se pueda ocultar la verdad, ¿no? Luego veremos, la información tiene que ser equilibrada, pero no puede ser pesimista. Es un acto terapéutico dar la noticia, es muy importante, se llama la primera noticia. En la tesis doctoral eran 352 madres y se les preguntaba sobre su experiencia en la comunicación del diagnóstico prenatal y postnatal. Y aquí he traído, por supuesto, todos los aspectos que deberían mejorar. Por supuesto, había madres que habían tenido experiencias muy positivas. Y también decir que era una muestra de 352 madres, pero realmente no teníamos las muestras, en la muestra las madres que habían decidido interrumpir el embarazo. Entonces hablan de falta de empatía y de apoyo, fría, insatisfacción, recibir el pésame, hacerles sentir culpables, falta de información, visión negativa de la discapacidad y mucha presión para interrumpir el embarazo. Entonces es muy importante la actitud de los profesionales sanitarios ante la discapacidad y la aptitud, es decir, qué habilidades de comunicación, ¿no? La empatía cognitiva, la escucha activa, la mirada, la comunicación no verbal, no poner cara de tristeza, porque la comunicación de la noticia es un proceso, ¿no? Que supone acompañar, escuchar, reducir la incertidumbre de los padres, mirar al niño, mirar a la persona, no solo ver todo el listado de posibles patologías, sino también las fortalezas, no solo debilidades, sino también fortalezas, y fortalecer a la familia. Es decir, hay que acompañar, hay que tener cuidado emocional, hay que dar sentido a la discapacidad y hay que rescatar la esperanza de los padres. Normas básicas, ¿no? ¿Quién? Un equipo multidisciplinar, matrona, ginecólogo, genetista, pediatra, cirujano, psicólogo, neonatólogo y experto en síndrome de Down o en lo que estamos comunicando. Y, por supuesto, en comunicación. ¿Cuándo? Cuanto antes. Siempre que hay una sospecha, nunca de noche, porque ¿no? Nunca en persona, nunca por teléfono, sino siempre en persona y ser generosos con el tiempo. ¿Dónde? En un sitio privado, no en la habitación con otra madre, con ambos padres presentes, con una ecografía si es diagnóstico prenatal, si es postnatal con el niño presente. Utilizar un lenguaje sensible, positivo, centrado en la persona, empatía, consejo no directivo, establecer contacto ocular, llamar al niño por su nombre, aunque sea prenatal, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama el niño? Porque si nos limitamos a dar esa lista de síndrome, pues al final esa vinculación se va a ver, ¿no? Debilitada. Evitar la palabra lo siento, validar los sentimientos, desculpabilizar, entiendo que os ha pillado, ¿no? De sorpresa, no os lo esperabais, no dar la opinión personal y saber autogestionar las emociones por parte de los profesionales. ¿Qué decir? Información equilibrada y dosificada. Solo las comorbilidades más frecuentes. Por ejemplo, en el síndrome de Down, lo único que sabemos seguro es que hay discapacidad intelectual y retraso en la conducta adaptativa. Pero nos vamos a poner a contar que de mayor va a tener Alzheimer, y yo también, ¿no? Cuando yo nací, a mis padres les dieron una lista de todas las posibles patologías. Oiga, no cuente usted lo que va a tener el niño cuando tenga 40 años, si es que llega. Solo aquello que de 0 a 6 años va a haber que tratar. Por supuesto que hay que explorar si hay una cardiopatía intraútero, por supuesto. Pero ojo, ¿no? Que no haya ese encarnizamiento. Bien, material actualizado sobre los niños, porque bibliografía actualizada, si no van a ir a internet y van a ver, ¿no? Todo lo que no deben ver, porque muchas veces hay mucha información poco veraz. Contacto con asociaciones y con otras familias y información sobre terapias. Tú hablas de una comorbilidad, dile qué opciones tiene, ¿no? Al nacer, pues se les cuenta, tienen atención temprana, tienen fisioterapia, tienen... Este sería como
Esto lo pongo yo siempre a los alumnos, ¿no? Que es una información equilibrada y objetiva. Pues ni todo es la niña, ¿no? Pilarita recién nacida con 6 horas de vida, que está aquí toda mona, ni todo es Pilar en la UCI, ¿verdad que no? Es una visión equilibrada, es decir, una niña con síndrome de Down no es ni todo la niña ¿no? como cualquier otro niño, porque no existe el hijo perfecto ni sano, ni la niña que está en la UCI. Entonces, si por encarnizamiento informativo damos toda la lista de posibles patologías, claro, yo siempre digo, esto es como cuando nos dan un comprimido. Si yo leo todos los efectos secundarios, aunque no sea, ¿no?, hipocondríaca, no me tomo el comprimido porque me asusto. O sea, a una madre le decimos todo lo que puede tener, trastorno endocrino, visual, auditivo, cardiopatía, ¿no? Es que solo el 40 al 50%, por ejemplo, de los niños con síndrome de Down tienen cardiopatía, porque le vas a hablar de una cardiopatía si todavía no has explorado si tiene cardiopatía. Es decir, hay que dar la información, sí, pero equilibrada, pausada, en varias sesiones. En una primera sesión los padres no son capaces de recibir, ¿no?, más que una primera noticia, y luego hay que acompañarles, hay que dejarles llorar si quieren llorar, no hay que rellenar los silencios, nos podemos ir de la habitación, volver a concertar otro encuentro. Es decir, no se puede dar en un primer momento todos estos aspectos. Yo entiendo que muchos médicos en ocasiones en la sala levantan la mano y me dicen, de medicina defensiva, efectivamente, es que hay denuncias por no haber sido capaz de ver que el niño tenía, pero claro, estamos en un momento en el que es verdad que los profesionales están desprotegidos. Pero hay que saber también, por eso decíamos, hay que conocer el diagnóstico que estamos transmitiendo, porque hay muchos aspectos positivos que no nos vamos a detener por falta de tiempo, pero efectivamente no todo es tristeza ni todo es llorar, ¿no? Yo me niego como madre de una persona con discapacidad y que he trabajado toda la vida con personas con discapacidad, me parece que el balance es muy positivo, ¿no? Entonces no hay que decir a los padres, no hay que crear falsas expectativas de ¡ay, qué maravilla! A veces se dice, no, es maravilloso. Bueno, es maravilloso como cualquier hijo, ¿no? Pero quien levante la mano que diga que su hijo es perfecto, pues por supuesto. Aquí hay una de mis hijas en la sala que no la veo, pero todos tenemos nuestras cosas y todos somos personas con una dignidad, con independencia de nuestras características, ¿verdad? Bien, me gusta mucho, ya estamos terminando, se ve mal, pero me gusta mucho como dice este autor, que hay que equilibrar la balanza. ¿No? Hoy en día en la sociedad se da un gran peso a todo lo que son los aspectos negativos para terminar el embarazo y no se conoce la realidad. Para poder informar de lo que es un niño con una cromosomopatía, no hablamos solo del síndrome de Down, cualquier trastorno que sea detectable. Hoy en día, además, con todo el avance de la técnica, las pruebas de diagnóstico prenatal pues, encuentran, ¿no?, pues, muchas cosas que además se pueden tratar en ocasiones intraútero. Recomendaciones, este me parece un artículo interesante sobre cómo dar noticias. También en el estudio de las madres he puesto los 2 artículos que están publicados en Cuadernos de Bioética que recogen las experiencias cualitativas y cuanti de mi tesis, ¿vale? Entonces hay que formarse en comunicación. Tiene que ser un aprendizaje formal. No puede ser empezar a dar la noticia por ensayo y error, porque nos dejamos ahí a muchos padres por el camino, ¿verdad? Hay que aprender a dar malas noticias. Hoy en día tenemos muchas tecnologías, masterclass, webinar, utilizar la cámara GESEL, checklist para ir haciendo, ¿no?, evaluaciones entre los compañeros, maestros profesionales con experiencia pueden hacerlo con los estudiantes de medicina, enfermería. Ojo, el papel del psicólogo es fundamental también, como se ha dicho. Se pueden organizar talleres. El taller que organicé yo el otro día fue con estudiantes profesionales, ¿no? Pues la palabra lo siento, todos estos temas que quizás a veces uno no lo piensa, ¿no? Utilizar el role-playing. Se puede grabar, ¿no?, con este role-playing, grabar cómo he dado una noticia o cómo he simulado dar una noticia, que me den feedback, etc. Hay muchas maneras de aprender a dar una mala, no me gusta decir mala noticia, ¿no? Y ya para finalizar, y de verdad, como Jesús nos ha hecho aquí una gran exposición, simplemente saber que existe esa eugenesia prenatal y amparada en la Ley 2010 y ahora 2023, que la persona no es una persona en potencia, como decía Jesús, sino que todo ser humano es persona con una serie de potencialidades, que es diferente, que es decir, persona en potencia. Persona con una serie de potencialidades que se pueden explicitar o no. Uno nace y no sabe hacer un montón de cosas, ¿no? Que ninguno sabíamos que al nacer íbamos a ser, o que íbamos a estar hoy aquí, que uno iba a ser doctor, uno no lo sabe, ¿no? Entonces,
Persona todas, con una serie de potencialidades que se pueden o no explicitar, porque tengan una discapacidad, un trastorno del desarrollo, no quiere decir que no sean personas. Se equipara la dignidad con la calidad de vida. No, no. La dignidad ontológica la tienen todas las personas, o todos los niños, o todos los adultos, por el mero hecho de ser personas. Y no se puede confundir con calidad de vida. Y la calidad de vida tiene un componente objetivo, que es el que nosotros vemos, y subjetivo, que es el que yo percibo. Porque una persona joven me puede ver a mí aquí y decir, pobre mujer, ya no tiene calidad de vida, ¿no? Y yo decir, subjetivamente, yo tengo una vida maravillosa. Entonces, uno no puede determinar la calidad de vida que tiene otra persona. Derecho al niño sano. Esta es una idea que se está colando en nuestra sociedad. Hay padres que dicen, es que yo quería un niño sano, ¿no? Quizás pues elimino a este, ¿no? Me lo quito del medio y ya tendré otro. Y dices, bueno, pues es que uno... vidas equivocadas, ¿no? No existen las vidas equivocadas. Las vidas tienen valor en sí mismas. Aquí me falta una palabra. El valor vida del niño no puede estar supeditado al valor libertad de la madre. Es que yo soy libre de hacer lo que quiera, sí, pero es que tú tienes un niño que tiene una dignidad ontológica, que es una persona, un niño dentro de ti en este caso, y no puede primar. La libertad es muy importante, pero estamos hablando de un ser humano, de una persona. No se ve bien, dice falsa paternidad responsable y falsa compasión. No, yo no sigo adelante con este embarazo porque le hago un favor al niño, porque ¿quién soy yo? Y la falsa compasión, yo no. Al final realmente esto es un poco buscarse la excusa, pienso yo, ¿no? Lo de la falsa paternidad responsable, en ocasiones vas por la calle, a mí me ha pasado alguna vez y te preguntan, ¿pero no te lo habían dicho en el embarazo? ¿Qué mensaje encubierto nos están transmitiendo? Eres una irresponsable por traer al mundo un niño con discapacidad, ¿o no? Eso es lo que muchas veces las madres pensamos, ¿no? Y tú le miras y le contestas, pues, ¿no? O lo que se te ocurre en el momento. Handifobia, el rechazo social a la discapacidad. Hay un gran cinismo social, pienso yo, y perdón por decirlo, ¿no? Pero pienso que antes del nacimiento se trata de eliminar a toda costa a los niños con malformación. Y una vez que nacen nos hablan, por supuesto, del derecho a la discapacidad, a la inclusión, todo eso está fenomenal, pero déjale nacer. Es que del 95 al 98% de los niños con síndrome de Down son eliminados. Y entonces cuando yo esto lo cuento a los alumnos de psicología y del máster de atención temprana, dicen, no, eso no es verdad. Es que los vemos muchísimo. Le digo, claro, porque los pocos que hay salen mucho a la calle. Hace 20 años estaban escondidos en su casa, porque los padres se sentían culpables de tenerlos. Ahora, los que tenemos niños con síndrome de Down, vamos con ellos y los llevamos, yo no he traído hoy a Pilar aquí, pues porque no, por comodidad mía, porque ella quería estar aquí, ¿no? ¿Por qué vas a hablar de mí otra vez, la foto mía todo el día hablando del Down, qué pesada eres, ¿no? Entonces, bueno, ya de hecho de las líneas de investigación decidí cambiar, en vez del Down empecé a hablar de Turner y de otro tipo de, ¿no? Porque dije, ya estoy cansada, yo misma estoy cansada, ¿no? De tanto síndrome de Down, pero bueno. Y luego confundir el dolor y el sufrimiento con la infelicidad. No, perdón, es que el dolor y el sufrimiento no conllevan la infelicidad. Y esto hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante conocer que los padres, cuando demos un diagnóstico de una primera noticia, que les pongamos corriendo en contacto con padres. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te hablen de una cromosomopatía, de una alteración, que estés viendo a unos padres con el niño, que te vienen a casa, que te van al hospital. Existen programas padre a padre en los que acuden, ¿no? Y ya con esto voy a contar una pequeña anécdota y termino. En ocasiones nos llaman para ver si, sobre todo cuando Pilar era más pequeña, para que vean la cercanía en la edad cronológica, unos padres que han tenido un niño con síndrome de Down y te llaman, ¿no? Para ver si pueden venir. Entonces yo me acuerdo de unos padres que vinieron y era su primer hijo. Claro, no es lo mismo un primer hijo, no, la mía era una sexta. Entonces, bueno, aunque sea la experiencia de criar a un niño, ya la tienes. Y vinieron con su primer hijo encantados, pero venían un poco a ver las expectativas. Cuando vieron a Pilar, que tenía 6-7 años, como una niña normal entre sus iguales, es decir, ni mejor ni peor, con sus puntos fuertes y débiles, como tenemos todos, pues salieron con una gran alegría, porque dijeron, ¡ay! Pues nos da gusto ver pues, que nuestro hijo va a llegar a andar, que habla, que es gracioso, que bueno, pues realmente ver la otra cara de la moneda. Y eso es muy importante. Si decimos solo el diagnóstico, se van a ir a Internet. No. Usted tiene que tener como médico, como profesional, una lista de padres. Decirles, ¿te importa que yo tenga vuestro teléfono para llamarnos? A mí me llaman y me encanta. ¿Por qué? Porque yo creo que el crear red y los programas padre a padre sirven para desmitificar muchas cosas. Y ya con la última frase de Lejeune, dice, si por medio de la técnica pudiera observar los cromosomas de ese niño y viese alguna anomalía que tiene trisomía 21, por ejemplo, yo diría que eso es una enfermedad.
pero al observar los otros 46 cromosomas normales vería la humanidad de ese niño. Y con esto, muchísimas gracias por su atención y terminamos. Bueno, gracias, doctora Vargas. Estamos encantados de su ponencia, creo que nos ha gustado a todos muchísimo. Y bueno, yo quería comentar primero que si surgen preguntas, hemos decidido que se apunten, las apunten ustedes y las guarden y luego ya en la fase del coloquio salgan y se vean expuestas porque estarán todos aquí para poder hablar con nosotros y dialogar. Y ahora, bueno, ya anunciaros que tenemos una pausa del café. No llega a media hora porque vamos ajustando un poco los tiempos, entonces sobre las 12:30, si les parece bien, volvemos aquí y seguimos con la jornada. Muchas gracias.